Junio, lunes polar, titulamos esta columna El mundo en su medianoche, día 555 de Milei. Momentos complejos como este nos hacen ir a las bases del periodismo, por ejemplo, tratar de entender y colocar en contexto lo que sucede de la manera más objetivamente posible. En la escuela de periodismo de perfil, como en todas las escuelas del mundo, se enseñan las famosas 5W, o sea, las 5 preguntas que en inglés empiezan con esa letra, que es quién, qué, cuándo, cómo, dónde, y además podemos agregar por qué. Ordenemos de esta manera los aspectos de lo que está sucediendo en el mundo en este momento en su noche más oscura. El gobierno de Estados Unidos, como todos saben, lanzó una ofensiva militar sin precedentes sobre Irán, denominada Operation Midnight Hammer, o sea, el martillo de medianoche, que destruyó parcialmente las instalaciones nucleares de Fordow, de Natanz y de Isfahan mediante los famosos misiles Tomahawk y bombas antibúnker lanzadas de los bombardeos B-2. Según el presidente Donald Trump, fue un éxito espectacular que obliteró completamente los sitios atacados. El secretario de Defensa, en este caso, Pete Hegseth, y el general Dan Kane aseguraron que no se busca un cambio de régimen en Irán, sino frenar el programa nuclear iraní. La acción fue coordinada con Israel, que previamente había, podríamos decir, desarmado las defensas antiaéreas iraníes, y el gobierno norteamericano insiste en que no planifica nuevos ataques ni nuevas ofensivas, a menos de que Irán responda militarmente, y mantiene abierta una posibilidad diplomática. Parece muy lógico esperar de que Irán responda. La respuesta iraní fue inmediata. Su parlamento amenazó con cerrar el estrecho de Hormuz. Ya eso estaría haciendo subir el precio del petróleo a más de $100 el barril, y los altos mandos iraníes advirtieron que Estados Unidos ha entrado claramente en guerra. Mientras tanto, el Organismo Internacional de Energía Atómica confirmó daños severos, aunque sin fugas radioactivas, y las Naciones Unidas, Rusia, la Unión Europea pidieron contención. En Estados Unidos los republicanos elogiaron el operativo, pero desde el Partido Demócrata se cuestionó su legalidad por no haber realizado la aprobación debida en el Congreso. El secretario de Estado Marcos Rubio afirmó que el mensaje fue claro: si Irán quiere la paz, debe abandonar sus ambiciones nucleares. La región, sin embargo, ya entró en una nueva fase de tensión extrema. Vamos a tratar de hacer un repaso de cómo los distintos medios norteamericanos cubrieron el propio hecho para ver las voces diferentes respecto de lo que en Estados Unidos se evalúa para algunos como un éxito y otros con preocupación. Vamos a empezar primero con el presentador principal de una cadena pro-Trump, la Fox, que explica la noticia. Vamos a pedir a nuestro locutor Elian López Caucero que traduzca las palabras del presentador norteamericano mientras se van produciendo. En este caso es Brit Baier. Es una noche histórica, dijo. Sí, es una noche histórica. Veremos cuál es la evolución de los daños de batalla desde Irán, pero los israelíes están eufóricos. Lo vieron en la declaración del primer ministro, quien dijo que este es un punto de inflexión, según él, para Oriente Medio. El hecho de que 6 bombas antibúnker de esos B-230 misiles Tomahawk de los submarinos estadounidenses impactaran en las instalaciones de Isfahan, Natanz y Fordow. Ya sabes, hablamos mucho de Fordow, era el más protegido, y ahí es donde se concentraron muchas de esas bombas antibúnker. Pero las instalaciones de Isfahan, aunque parezca increíble, también son muy profundas. Me han dicho expertos que llevan años investigándolo, que ahí es donde almacenaron el uranio altamente enriquecido. Creo que habrá una gran incógnita sobre qué va a suceder a continuación. He estado en contacto con algunos de nuestros aliados líderes en la región y otros países de la región, y uno de ellos me dijo: Irán tendrá que responder. Bueno, y recordemos que, como decíamos recién, la Fox es una cadena televisiva cercana al gobierno de Trump. Sin embargo, los ataques también tuvieron el apoyo de periodistas que venían siendo opositores a Trump. Vamos a escuchar, por ejemplo, el caso en español del periodista peruano Jaime Bailey, quien dice: estoy entusiasmado, emocionado y profundamente agradecido con Trump. Estoy profundamente entusiasmado y emocionado y agradecido a Trump
por haber usado la fuerza militar de Estados Unidos en nombre del bien, en nombre de la justicia, en nombre de la paz. Al destruir el sueño de Irán de poseer una bomba nuclear que los iraníes querían arrojar a Israel para matar al pueblo judío, Trump ha reforzado el liderazgo moral de Estados Unidos en el mundo, ha defendido apropiadamente la causa justa, la causa noble del Estado Democrático de Israel, y ha honrado la memoria de todos los judíos que fueron masacrados por los terroristas palestinos el 7 de octubre de 2023, más de 1.200 civiles inocentes. Por otro lado tenemos la CNN, que habló de posibles represalias con las que Irán ya amenazó a los Estados Unidos. Vamos a escuchar un fragmento donde dice la CNN posibles represalias iraníes. Escuchémoslo. El Pentágono afirma que esta evaluación exhaustiva sigue en curso. Mientras tanto, existe una preocupación real por las represalias de los iraníes contra los activos estadounidenses en la región. Hay muchos miles de soldados. Sí, básicamente 40.000 soldados en todo Oriente Medio, Manu, especialmente concentrados en la región del Golfo Pérsico. ¿Y qué hay del otro lado del Golfo Pérsico? El propio Irán. Esto significa que está dentro del alcance de los misiles, no solo de largo alcance, obviamente, sino también de corto alcance, que los iraníes podrían lanzar fácilmente a zonas como las de los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, Kuwait e Irak. Así que desde el punto de vista de la protección de las fuerzas, nuestras fuerzas deben preocuparse por estos aspectos, pero cada una de estas áreas deja muy claro que todas nuestras tropas están dentro del alcance, pero eso no significa que nos puedan defender. Podrán defenderse si se toman las medidas adecuadas y si contamos con la inteligencia correcta sobre las intenciones iraníes. Sí, eso es todo lo que Estados Unidos está observando ahora mismo. El siguiente paso que podrían dar los iraníes. Coronel Layton, muchas gracias por la explicación. Bueno, lo que nos encontramos allí es que al mismo tiempo una encuesta indica que 57% de los votantes probablemente apoyan las acciones militares contra el programa nuclear iraní, con diferencias entre quienes votaron a Donald Trump y quienes no. Por ejemplo, entre los republicanos esto asciende al 73%, mientras que en los demócratas al 50% y en los votantes independientes al 48%. De cualquier forma, aún en quienes no votaron a Donald Trump se nota claramente una manifestación de apoyo. Dentro del movimiento específico, ya no el Partido Republicano, sino el movimiento específico que apoya a Donald Trump, el MAGA, el Make America Great Again, y pese al apoyo que normalmente le dan al presidente, hay figuras que tienen una mirada crítica, como Steve Bannon, como Marjorie Taylor Greene, que cuestionan la acción, advirtiendo sobre todo la contradicción con aquellas promesas de America First, es decir, de replegarse sobre los propios Estados Unidos. Además, en lugares como el Times Square en Nueva York, se produjeron protestas contra lo que se percibe como una provocación poco calculada. Quien se manifestó en contra de los ataques de Trump fue el dirigente demócrata de izquierda, Bernie Sanders. Vamos a escuchar sus declaraciones donde dice: es inconstitucional y el pueblo de Estados Unidos no quiere más guerras. No más guerras. No más guerras. No más guerras. No más guerras. Estoy de acuerdo y quiero decir sobre esta noticia que acabo de recibir. Es alarmante lo que todos ustedes acaban de escuchar, sino que también es groseramente inconstitucional. Todos ustedes lo saben. El único organismo que puede llevar a este país a la guerra es el Congreso de Estados Unidos. El presidente no tiene ese derecho. Está equivocado. Como les dije hace un momento sobre lo que estamos viviendo, es uno de los momentos más difíciles de la historia moderna de este país y Trump lo hace mucho más difícil. Esta es otra carga que tendremos que llevar. Este mensaje hay que llevarlo a todo el país. El pueblo estadounidense no quiere más guerra ni más muertos por guerras. Bueno, hasta aquí podríamos decir que se ido respondiendo las 5 primeras preguntas y nos deja fuera la que queda, que es el por qué. Y según el gobierno norteamericano, tanto Israel como Estados Unidos aprovecharon un momento de debilidad de Irán,
que se encontraba aislado tras los golpes sufridos por sus aliados regionales, como Hamas, los hutíes en Yemen, como Hezbollah en el Líbano, y la destrucción de muchas de sus capacidades militares antiaéreas por los ataques previos que había hecho Israel. Esta oportunidad de debilidad de Irán fue aprovechada para liquidar su programa nuclear. Según el informe del Organismo Internacional de Energía Atómica, que lleva como siglas OIEA, en sus siglas en inglés, Irán comenzó a acumular uranio por encima de los límites permitidos en 2019, luego de que el gobierno de Donald Trump se retirara unilateralmente del acuerdo nuclear en el año 2015, en represalia por la reimposición de sanciones económicas. Teherán fue reduciendo progresivamente su compromiso con el pacto, y a partir de 2021 el Organismo Internacional de Energía Atómica, el citado OIEA, detectó que Irán estaba enriqueciendo uranio a niveles del 60%, muy por encima del 3.67 permitido, y peligrosamente cerca del umbral del 90% necesario para poder tener un arma nuclear. Para 2023, los inspectores de este organismo de las Naciones Unidas sobre energía atómica estimaban que Irán ya contaba con material suficiente como para fabricar una bomba atómica en pocas semanas si tomaba esa decisión. El proceso se aceleró aún más entre 2024 y 2025 con el almacenamiento de uranio en instalaciones subterráneas altamente fortificadas como las mencionadas, destruidas, mencionamos al principio, el Fordow y Natanz, lo que dificultaba las tareas de verificación internacional. Si bien no había evidencia de que Irán estuviera construyendo una bomba, el creciente stock de uranio enriquecido fue una de las principales justificaciones de Estados Unidos para lanzar los recientes bombardeos. Estos informes de la Organización de Energía Atómica de las Naciones Unidas le valieron una amenaza de muerte a su director por parte de Irán, a nuestro argentino Rafael Grossi, diplomático argentino de carrera que dirige este organismo internacional. Incluso fue candidato a ser el secretario general de las Naciones Unidas y fue objeto de la amenaza de un alto funcionario iraní, Ali Larijani. En redes sociales posteó lo siguiente: cuando termine la guerra nos ocuparemos de él, en referencia a Grossi. Según el gobierno de Irán, la organización que conduce Grossi en la OEA fomentaron que escale el conflicto entre su país e Israel. Sin embargo, Grossi no apoyó el ataque y llamó la atención sobre los peligros de atacar zonas nucleares. Vamos a escuchar sus palabras y le vamos a pedir nuevamente a Elian López Caucero que las traduzca en vivo. En este momento nadie, ni siquiera la OEA, está en condiciones de evaluar plenamente los daños sufridos por el subsuelo de Fordow. Dada la carga explosiva utilizada y la naturaleza extremadamente sensible a las vibraciones de las centrifugadoras, se espera que se hayan producido daños muy importantes. Irán ha informado a la OEA de que no se ha producido ningún aumento en los niveles de radiación fuera de las instalaciones en los 3 emplazamientos. La situación en los otros sitios sigue siendo como he descrito en mis actualizaciones anteriores, y la OEA no tiene conocimiento de ningún otro ataque a los sitios nucleares de Irán desde los del domingo por la mañana. Permítanme recordar de nuevo que la conferencia general en la que se afirma que nunca deben producirse ataques armados contra instalaciones nucleares que podrían dar lugar a emisiones radiactivas con graves consecuencias dentro y fuera de las fronteras del Estado que ha sido atacado. Por lo tanto, vuelvo a hacer un llamamiento a la máxima moderación. La escalada militar no solo pone en peligro vidas humanas, sino que también nos retrasa a la hora de tomar la vía diplomática. Bueno, todo esto teniendo en cuenta que desde la Revolución iraní de 1979 los ayatolás en el poder rechazan la existencia del Estado de Israel. En este sentido, más allá de los horrores de la guerra, pareciera haber cierta racionalidad en Occidente para tratar de eliminar el plan nuclear de Irán. Desde el lado iraní explican que el desarrollo de sus armas nucleares también tiene un objetivo disuasorio para con su rival Israel. Es como una suerte de paradoja en la que cada uno de los actores internacionales se arma para disuadir al otro,
y se siguen escalando las tensiones hasta que se desata el conflicto, que era justamente lo que se buscaba evitar. En el tablero internacional, China condenó el ataque. Vamos a escuchar un fragmento al respecto de la respuesta china del representante ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde dice: China condena rotundamente los ataques perpetrados por los Estados Unidos contra Irán. Gracias, Presidenta. Gracias por convocar esta reunión de emergencia a puertas abiertas. Gracias también al Secretario General Antonio Guterres por su declaración y al Subsecretario General Yencha y al Director General Grossi por sus respectivas alocuciones. Ayer, los Estados Unidos de América realizaron ataques contra 3 instalaciones nucleares iraníes en Fordo, Natanz e Isfahan. China condena rotundamente los ataques perpetrados por los Estados Unidos contra Irán, así como el bombardeo de instalaciones nucleares que se encuentran bajo el régimen de salvaguardias de la OIEA. Los actos cometidos por los Estados Unidos violan gravemente los principios y fines de la Carta y el derecho internacional, así como la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de Irán. Con ello se han exacerbado las tensiones en Oriente Medio y se ha asestado un duro golpe al régimen internacional de no proliferación nuclear. La comunidad internacional debe hacer respetar la justicia y realizar esfuerzos concretos para calmar la situación y restablecer la paz y la estabilidad. Bueno, la dinámica de lo que sucede parece estar esperando el desarrollo y la concatenación de varios elementos: la reacción de Irán, los vaivenes de la opinión pública norteamericana y las acciones de otros actores internacionales como China, inclusive la propia Rusia, que dijo que estaba dispuesta a darles armas nucleares a Irán. En relación a la opinión pública norteamericana, la adhesión que logren nuevas acciones militares si Irán contraataca probablemente respondan a cuánto el gobierno de Trump logre vincular a Irán con todos los ataques terroristas que promueve en el mundo. Cuando el expresidente Barack Obama ordenó la operación militar que asesinó al líder terrorista Osama Bin Laden, su popularidad aumentó 9%. Vamos a un fragmento de aquel momento en que Obama anuncia el asesinato de Bin Laden. Osama Bin Laden ha muerto. Estados Unidos ha anunciado el final del fundador y líder de Al-Qaeda en una operación llevada a cabo en los alrededores de la capital de Pakistán, Islamabad. Barack Obama lo ha confirmado en rueda de prensa. Good evening. Tonight, esta noche puedo anunciar a los americanos y al mundo entero que Estados Unidos ha conducido la operación en la que ha muerto Osama Bin Laden, el líder de Al-Qaeda, el terrorista responsable del asesinato de miles de hombres inocentes, mujeres y niños. Osama Bin Laden se convirtió en el hombre más buscado por Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre en Nueva York. Con el anuncio de Barack Obama se pone fin a una búsqueda que ha durado casi 10 años. El mandatario ha aclarado que se ha tratado de una operación en la que no han muerto civiles ni militares. El cuerpo del yihadista está en manos de Estados Unidos. El gobierno ha puesto en alerta a sus embajadas en todo el mundo para que estén preparadas frente a posibles ataques. O sea, Estados Unidos entró dentro de un país, Pakistán, que también tiene bombas nucleares y más allá de eso produjo cierto grado de satisfacción dentro de los Estados Unidos, un aumento de casi 10% de la popularidad del presidente en ese momento. Ya pasaron más de 15 años de aquello y contradictoriamente con esto, el asesinato del líder militar iraní Soleimán, es decir, Soleimán era el jefe de las Fuerzas Armadas de Irán, y Donald Trump mandó asesinarlo en su primera presidencia. En este caso, según el Pew Research, el 43% de los norteamericanos aprobó el ataque, mientras que un 38% lo desaprobó. La división fue partidaria: 78% de los republicanos respaldó, solo 9% de los demócratas. Vamos a un fragmento del asesinato de Soleimán en la primera presidencia de Donald Trump. Soleimani era una pieza fundamental para la geopolítica iraní en Medio Oriente. Bajo su mando de las fuerzas Quds consiguió ampliar desde el año 1998 la influencia iraní en países como Líbano, de la mano de Hezbollah, Siria o Irak, convirtiéndose en un enemigo de primera línea para los intereses de Estados Unidos e Israel en la zona, hasta que un bombardeo con misiles en el aeropuerto de Bagdad terminó con su vida.
Anoche, bajo mi dirección, el ejército de Estados Unidos ejecutó con éxito un ataque de precisión impecable que mató al terrorista número 1 en cualquier parte del mundo, Qasem Soleimani. Soleimani estaba tramando ataques inminentes y siniestros contra diplomáticos y militares estadounidenses, pero le pillamos infraganti y acabamos con él. Su asesinato desató una escalada que hizo temer un conflicto en Medio Oriente. El ayatolá Ali Khamenei, cercano a Soleimani, prometió una dura venganza. Y el 8 de enero, Irán lanzó un ataque con misiles contra una base estadounidense en Irak. Ellos fueron golpeados por una bofetada anoche. Washington amplió su presencia en ese país en los días siguientes, al igual que las sanciones contra Teherán. Aunque la presión internacional primero y la coyuntura posterior con el estallido de la pandemia del COVID-19 rebajaron las posibilidades reales de escalada en el conflicto. 4 años después, su figura sigue siendo considerada como la de un mártir para el régimen de los ayatolás. Bueno, el mundo parece contener la respiración y espera la respuesta de Irán. Si el país persa ataca activos norteamericanos en la región, la situación puede seguir escalando y llevar a un conflicto bélico internacional a puntos todavía desconocidos. Vamos a comparar esta situación con otras. Por ejemplo, en los años 90, lo que se hacía en las guerras era convencional. Se colocaba soldados, se invadía el país. Vamos a el caso de la guerra del Golfo en los años 90 con Irak, donde durante 5 años se movilizaron miles de soldados norteamericanos, y ese tipo de operaciones en las que había ocupación territorial, había enormes costos económicos y civiles que generaban muchas veces una desaprobación dentro del propio país al ver sus propios soldados muertos. Hasta ahora lo que hemos visto, tanto en el caso del conflicto iniciado inicialmente con el bombardeo exitoso de Israel a Irán, hasta ahora es simplemente, y no mínimamente por eso, la utilización de elementos tecnológicos como aviones, como cohetes, como bombas, sin la penetración en el territorio del otro. Totalmente diferente a lo que sería la guerra que se está produciendo en Europa, en Ucrania, donde sí es una guerra tradicional, donde lo que se busca es la ocupación del territorio y anexar la población. Ojalá que esta guerra que se está iniciando en este momento entre Estados Unidos e Irán no pase a esta otra fase. Esperamos que los líderes mundiales se encuentren los canales de diálogo suficiente para descartar que ese conflicto llegue a convertirse en un conflicto que ponga en orden, que ponga en desorden, la paz mundial, y que, como decía Francisco, estamos en la inminente tercera guerra mundial por etapas, que estemos escalando en ella. Por todo esto nos vamos a despedir con un tema pacifista, Master of War, de Bob Dylan. Modo Fontevecchia.